Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de la pluralidad que es Radio Cañón las 760, queridos amigos. Ustedes pueden sintonizar su radio en esa sintonía, las 760, y si no, en la red, a través de la red, ustedes pueden teclear radiocañón.com/XEABC. Queridos amigos, gracias en nombre de todos nuestros compañeros en cabina, el ingeniero Víctor Melara García, Jonathan Álvarez, gracias, Fran Tapia, gracias, Leito de Digital Vision, muchísimas gracias a todos en nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Salum. Queridos amigos, en esta mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista en cuestiones de geopolítica, ustedes esperan escucharle, y por supuesto la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, ella es defensora de derechos humanos, ella también es fiscalista y es directora de redes. Vamos a escuchar después de la media, se integrará en esta mesa el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, ustedes lo conocen, ustedes lo esperan, y vamos a tratar sobre temas fundamentales. Ceci, querida Ceci Tapia, muy buenas tardes. Yo te pediría, si fueras tan amable, en compartirnos lo relevante en redes y sobre todo también sobre un acontecimiento el día de hoy en la mañanera que me comentabas y por supuesto que tiene que ver con el caso que tú has también dado seguimiento y también con asuntos de derechos humanos. Adelante, Ceci, querida, te escuchamos. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Rodolfo Sánchez Mena, y a toda la audiencia, tanto de Radio Cañón como, por supuesto, de Twitter, Facebook, todos quienes nos van a ver. Resulta así de Celeste que, bueno, este fin de semana en las redes sociales, que hemos platicado muchísimo, que estamos censurados, que todo el mundo está censurado. Nosotros no podemos ver las noticias de Rusia, Ucrania, no podemos decir nada respecto a eso en sus redes porque te censuran si no estás de acuerdo en Twitter, por ejemplo, lo que le pasó a Daniel Stulin. Inclusive hay temas que son relevantes y nunca van a ser tendencia, como en este caso que tú me preguntas respecto a las redes sociales. Ha pasado con lo de Donald Trump, que nosotros sabemos que lo catearon, por decirlo así. Sin embargo, solo se sabe de eso, no se sabe otra cosa, ¿no? No nos permiten ya ver la red de esta red de Donald Trump, como que nos tienen ya muy, muy cerrados. Entonces es importante que las personas busquemos otras redes. Yo hoy les invitaría un poco más a ir a Telegram, porque ahí están canales que quizá, porque no están censurados, de todo el mundo, de todos los personajes, inclusive Donald Trump, inclusive Vladimir Putin, inclusive toda la gente que no. Daniel Stulin, que está también cerrado de su Twitter, pues lo podemos encontrar. Es importante para nosotros que hablemos, hay tendencias, Celeste, pero tendencias que no quisiéramos ni siquiera leer porque no es como tan importante para algunos, como podría ser algo de las estrellas como Celia Lora, Silvia Pinal, o cosas de las revistas, y quienes han caído en bancarrota, porque, etcétera, etcétera. Y de repente hay tendencias que también dicen, oye, pues Enrique Alfaro, que es el gobernador de Jalisco, o un periodista, pero bien es cierto que hoy el presidente dijo que algunos periodistas, y ahora entiendo la nota, dijo, algunos periodistas pues han causado daños irreparables. Y entonces me remonta a un tema que también habló en la mañanera, que son los Vallarta. ¿Por qué digo que tiene que ver con un periodista? Imagínate que hubo una tortura en vivo. El presidente le dice, Carlos Dores de Mola vio que lo torturaban, y él se justifica diciendo, pues es que la gente estaba muy enojada porque había pues muchos, o sea, por las
por los secuestros y habían notas fuertísimas, y entonces él sentía que era justo que torturaran a alguien en vivo. Esto es cuando un periodista, no sé qué preparación tenga, no he visto su currículum, no he visto, pero como persona él diga, bueno, se lo merece. Estos mismos personajes son los que avalan las guerras, como lo que pasó en Siria, porque dice, oye, ves que aventaron gas amarillo. No, seguro merecen que los bombardeen, ¿no? Lo mismo hacen como a un ser humano, que lo torturen, pues es que, mira, era un delincuente, merece que lo torturen, cuando ni siquiera sabes si realmente es verdad. Lo mismo pasó en Siria, lo mismo pasó con Muammar Gaddafi, lo mismo ha pasado en Haití, que es un estado, pues nosotros ya lo sabemos, fallido. Entonces sí es muy importante que nosotros pongamos esa intención, que tengamos un pensamiento crítico y de repente, es decir, no creas todo lo que te digan. Hay algunas tendencias que se llama lo último sobre la guerra de Ucrania, pero solamente se ve la mirada de Occidente, cuando la realidad es que el día de hoy Alemania ya quiere negociar, pero no Alemania los políticos que pueden irse de vacaciones porque tienen todo el dinero del mundo, no, la Alemania que es representada por algunos cuantos, ya quieren negociar pacíficamente, quieren hablar, sentarse a negociar con Rusia, porque van a pasar el invierno más crudo desde hace muchas guerras, bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y nosotros no querríamos que eso pasara con los alemanes o con toda la parte de Europa, ¿no? Entonces sí es muy importante que Celeste, y bueno, voy a regresar al caso Vallarta, porque han dicho, el presidente dijo 24 horas para que lo liberen, 24 horas para que lo revisen, se lo encargué a la secretaria de Seguridad y esperemos que lo haga, pero eso nos vuelve a llevar a una Procuración de Justicia fallida totalmente, a una corte insensible totalmente, que nada más ha llegado de buenos sueldos, de buenas prestaciones y prerrogativas, pero no de justicia. Entonces, imagínate que hay quien en las redes sociales dice, bueno, pues que el presidente indulte a Israel Vallarta. El tema no es un indulto, porque nunca ha sido sentenciado. O sea, no lo podrían perdonar de algo que no saben si realmente hizo. Que es inocente, que fue torturado inclusive en vivo, pero todo el mundo lo justificó. Entonces, dentro de estos temas que ha salido un personaje, bueno, que ha salido primero una serie de Netflix, ojalá la vean, y no necesariamente porque yo esté de acuerdo con lo que dicen, porque en el primer capítulo indican que no, o sea, que son los malotes, cuando la realidad y cuando tú ves un caso judicial, sabes que son inocentes desde el primer momento y que inclusive son víctimas. Entonces, vamos viendo cómo la construcción en medios grandes, como lo fue Televisa, TV Azteca, y muchos periódicos que tenían el dinero y la simpatía gubernamental permitieron que una tragedia como esta sucediera no solamente a los Vallarta, porque no solamente es Israel, sino todavía está en la cárcel Mario Vallarta, y un sobrino de ellos que se llama Sergio Cortés Vallarta, que tampoco tiene quien lo acuse, no tiene nada, es toda una fantasía que montaron como si fueran unos hacedores de películas en lugar de procuradores de justicia. Entonces, bueno, todo esto se dijo en la mañanera. Ojalá se haga justicia y ya pueda haber para el bien de México un cambio total en la Corte, en los ministerios públicos y en todos los lugares locales, estatales y federales donde la Procuración de Justicia la requiere no Israel Vallarta únicamente, sino todo el pueblo de México. Querida Celeste, y yo con esto quiero terminar esta parte. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Pues, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no se despeguen. Un tema fundamental también el que tiene el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y vamos a continuar también, por supuesto, con Ceci Tapia y con el maestro Rafael Barajas. Adelante, vamos a un corte, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, aquí en la frecuencia donde la pluralidad es verbo, en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues escuchamos a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y le pido al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, independientemente de que vamos a regresar a tocar temas nacionales con el maestro Rafael Barajas y con los maestros de la mesa, yo quisiera a él que nos ponga en contexto, maestro querido,
de lo que está pasando precisamente a nivel internacional. Aquí es importante el plazo fatal para Alemania y para otros países de enfrentar lo peor por el cierre de válvulas de Gazprom. Y bueno, pues aquí yo le pregunto a usted qué tiempo y cómo impacta todo esto entre pues las diferentes movimientos políticos que hay, tanto de las elecciones en los Estados Unidos como lo que se mueve a nivel económico, maestro, sobre todo con la perspectiva geopolítica de la Unión Europea, sin el proveedor de Rusia que va a aportar el 40% del gas, petróleo y carbón. Lo escuchamos, maestro querido, con mucha atención. ¿Cómo no, Celeste? Perdón. ¿Cómo no, Celeste? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues, Celeste, mire, aquí pues la cuestión es de fondo y hay que empezarlo a platicar como ya lo hicimos la semana pasada. O sea, en el fondo de todo esto estamos viviendo qué está pasando en verdad. Y esto es muy importante porque debemos de entender que en el fondo la gran disputa que hay es entre los fondos financieros como BlackRock, como Vanguard, que es dueño de BlackRock, quieren establecer un gobierno mundial, el gobierno mundial de los financieros, que sustituya a los gobiernos de los políticos. ¿Por qué quieren hacer esto y por qué se presentan como se presentan, como los honestos del mundo, que los que van a gobernar con la verdad? Porque detrás de todo este rejuego de la posverdad están los señores del dinero que dicen que hablan con la verdad. ¿Por qué lo digo? Mire, en esta semana, el CEO de Shell, o sea, el ejecutivo más importante de la empresa energética más grande de Europa, que es Shell, que es propiedad de la reina de Inglaterra y de su prima, la reina de Holanda, dice él que no va a ser un año, no va a ser un solo invierno energético, que van a ser varios inviernos energéticos y por lo tanto todo lo que está imponiendo a la población para que reduzcan sus consumos de energía, de agua al mínimo, para que puedan cocer sus alimentos al mínimo, para que se vean obligados a pagar en sus tarifas y en el consumo doméstico las pérdidas que están teniendo las grandes empresas como la que acaban de subsidiar en Alemania, como en el caso del POA-PROA. Nosotros conocemos muy bien el caso de POA-PROA, cómo rescataron empresas con dinero del pueblo, con dinero de los contribuyentes. Bueno, pues en Europa están aplicando esta medida para salvar a una empresa que era la distribuidora del gas ruso en toda Europa. ¿Y por qué la están rescatando? Bueno, pues con los costos que está operando, pues no puede funcionar. Entonces, aquí vemos nosotros el túnel al final, la luz al final del túnel. ¿Qué nos están diciendo los señores del gran capital financiero? BlackRock, ya lo hemos comentado, Celeste, es dueño de buena parte de la deuda de los países latinoamericanos, de Argentina, de México, es dueño de más de la mitad de los activos de la bolsa mexicana, sí, es prácticamente dueño de la mitad de México. Y bueno, pues Gazprom, el BlackRock, la semana pasada lo habló el presidente también de la famosa energética esta española, que no es española. Buena parte de sus activos, de sus acciones, son parte de BlackRock. Y así sucede
en farmacéuticas, en la mayor parte de la constelación de las empresas multinacionales. Entonces estamos pasando de una vieja propuesta de gobierno de las multinacionales, cuando se hablaba del gobierno mundial, a un nuevo gobierno mundial en manos de los financieros, acusando a los políticos de que mienten. ¿Y cómo lo hacen esto? Pues sencillamente el mecanismo lo platica muy bien y nos los explica bastante bien Ceci Tapia, porque son los dueños también. BlackRock es parte de las acciones de todas las empresas y de todas las plataformas con las que se manejan los medios de comunicación.com. Así se están manejando las cosas. Entonces, aquí hay un vínculo muy importante entre energía, alimentos, agua, que son los factores de supervivencia del ser humano. Y pues entonces, como los políticos, como la señora Van der Leyen, que maneja toda la cuestión del proyecto energético europeo, pues no se animan a decirle a la gente que van a tener que esperar después de algunos años. El presidente Macron sí lo dice, olvídense de la época de prosperidad que vivimos. Hoy vienen años muy duros para toda la población. Pero Celeste, aquí es lo importante y que tenemos que entender en dónde estamos parados nosotros en México y en América Latina. Estamos parados en una de las regiones más importantes del mundo, en donde hay agua, donde hay biodiversidad, donde hay alimentos. Los alimentos con los que se nutre la mayor parte de la población son originarios de nuestro continente. Los mexicanos hicimos una gran aportación, ¿sí?, de una riqueza alimentaria al mundo, pues se quieren apoderar de ella los europeos y están chocando desde luego con los BRICS, pero nosotros como los europeos que están planteando una nueva red eléctrica pero privada, nosotros podemos tener, como está planteando el presidente Petro de Colombia, una red eléctrica para todo el continente, para que nuestro continente sirva de plataforma a nuevas industrias que van a resolver el problema de las generaciones que están pidiendo empleo, y de generaciones que están pidiendo una formación académica adecuada, con conocimientos útiles para la población y no para explotar a la población. Esos son los tiempos que estamos viviendo, o tenemos la opción de vivir un largo invierno energético todos, porque a todos nos toca, no es solo Europa. Por eso los Estados Unidos y Canadá se quieren apropiar de nuestros recursos energéticos, Celeste. Esa es la situación. Y tenemos que verla con toda claridad y decidir qué queremos: vivir en una condición de no esclavitud o ir avanzando hacia nuevas formas de libertad y nuevas formas de gobierno que auspicien el beneficio de la población, que se sumen a la demanda de la población. O sea, no es nada más propuesta de los gobiernos, es una demanda de la población de tener mejores condiciones de salud, de educación, de bienestar y, sobre todo, pues con un futuro energético asegurado. Exactamente, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ha dejado planteamientos muy concretos que yo creo que es importante que sembremos. Hay pensamientos que hay que sembrar. El maestro nos lo dice en pocas palabras, de manera muy clara. ¿Cómo es posible que ya los gobiernos quieran hacer directamente los gobiernos financieros y decir que los gobiernos de políticos fuera? Precisamente porque ellos han inoculado la corrupción, ellos han puesto a títeres en ello para posteriormente, como en todo, contaminarlo y después justificar
que se tuvieran que hacer algunos cambios. Aquí vemos, con lo que nos dice el maestro, precisamente cómo es importante el tener la libertad verdadera, la que se tiene y se cuenta con toda la información para poder uno decidir. Eso no pasa cuando se tienen las plataformas de comunicación, del mismo modo cuando hay farmacéuticas, hay alimentos chatarra que son también contaminantes de nuestro organismo, hay depredadores, en fin, hay muchas cosas que hay que estar al tanto, y por lo pronto en México ya se está implementando el Internet para todos, queridos amigos, la CFE, el presidente de la República, y vamos a un corte, no tardamos, regresamos con varios temas. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos, queridos amigos, en esta mesa con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, ustedes ya lo conocen, y por supuesto es fundamental su análisis. Aquí hay asuntos nacionales y tener en contexto lo que nos dijo el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, como ya de plano los financieros, los dueños de lo que han depredado, que se han robado en los países, porque ni siquiera son riquezas propias, son de muchos países. Aquí nos damos cuenta que hay títeres que no representan a sus pueblos, precisamente han representado estos intereses para que ahora directamente creamos que un gobierno financiero sería totalmente benéfico para todos. Háganme favor si esto lo vamos a creer después de que estamos viviendo y nos anuncian constantemente en esas plataformas y en esos medios de comunicación que censuran a otros, ahí promocionan alimentos chatarra. Esos alimentos chatarra después nos enferman, pero ahí están las farmacéuticas para que nos recuperen supuestamente. Por otra parte están los depredadores que van por el agua, los recursos naturales en los países, y nos damos cuenta que después nos dicen que hay que cuidar el mundo, y sin embargo, pues todo esto tiene que ver con lo mismo, cada vez más claro. Y también, queridos amigos, tener el contexto de lo que es la libertad. La libertad es realmente, no se puede ser libre si no se tiene el conocimiento amplio. Y eso es lo que está sucediendo con censura en estos medios, en esos plataformas que nosotros utilizamos, pero que hay que empezar a ver las otras opciones, como también nos lo dijo Ceci Tapia. Maestro don Rafael Barajas Durán, muy buenas tardes, un gusto saludarle, maestro querido. Lo que usted nos quiera comentar, y también como tema muy importante, muy relevante, todo lo que se está viviendo sobre los hechos que han acontecido con todo esto de la desaparición de los 43, la información que surge, la Comisión de la Verdad, en fin, maestro, hay muchos temas de los cuales nos interesa escucharle. Adelante, maestro Rafael Barajas. Claro que sí, querida Celeste, es un gusto estar contigo. Mira, yo creo que esto que está ocurriendo con lo de la Comisión de la Verdad sobre el caso de la noche de Iguala es realmente muy importante. Creo que estamos ante un choque de universos, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que el caso de Iguala, la noche de Iguala, es uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México en las últimas décadas. Creo que es un caso que se equipara a todos los casos que se dieron de los falsos positivos en Colombia y demás. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, yo te recuerdo que conmovió a la sociedad mexicana entera, y llama la atención la actitud que tuvo el gobierno en aquel entonces, porque en una primera instancia apostaron, manejaron la narrativa de que había sido un problema local y que era básicamente un problema que tenía que ver con pleitos con el PRD en Guerrero y demás, y le echaron toda la culpa a los locales, ¿no? Como si se tratara de un problema estrictamente local y sin importancia. Eso fue lo más lo más duro. Pareciera ser que apostaron al olvido, a que la gente se iba a olvidar
de lo que había, de la desaparición de 43 estudiantes. Llama la atención que hubo varios movimientos que buscaron instalar narrativas específicas. Yo recuerdo que en un principio se decía que todo se había debido a que los muchachos de Yotzinapa habían ido a Iguala a boicotear el informe el informe de la autoridad local, en fin. Y recuerdo después de que cuando se empezó a ver que la indignación crecía y no cesaba, entonces buscaron otros relatos, buscaron, entre otras cosas, relatos que en todo momento, al final de cuentas, exoneraban al gobierno, porque una de las primeras cosas que empezó a decir la gente, una de las primeras consignas que salieron, es esta de que fue el Estado, de que había sido un crimen de Estado. Entonces se construyó toda una narrativa, toda una historia para demostrar que no, que efectivamente había sido una cosa, una confusión, especialmente el narcotráfico y que el Estado no tenía nada que ver, tal. Lo que es muy impresionante es que hicieron un esfuerzo muy serio por construir una narrativa totalmente homogénea y además buscaron que esta narrativa fuera abrazada por el grueso de la sociedad, sobre todo que fuera abrazada por el grueso de los grandes medios masivos de comunicación. Esa parte a mí me llamó poderosamente la atención. Eran los grandes medios masivos de comunicación que contaban esta narrativa que escribió o que expuso en varios momentos el entonces procurador Murillo Karam. Y recuerdo también cómo Murillo Karam, recuerdo también que desde que se presentó esta narrativa, pues había señales de que eso era un sinsentido, había cosas que simplemente no encajaban, ¿no? Hubo muchos cuestionamientos, hubo muchas cosas. Decían cosas como estas, por ejemplo, que había habido un camión que habían puesto a todos los muchachos así acumulados en un camión y que en este viaje habían muerto de golpe la mitad de los estudiantes, ¿no? Y entonces, eso por supuesto era inverosímil. Decían que los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de Cocula, y esto ocurrió en una noche en la que había habido un aguacero brutal. O sea, esto simplemente no hacía sentido. Desde los primeros días hubo gente que empezó a desmentir o a cuestionar esta narrativa, y recuerdo que Murillo Karam se hartó en un momento dado y dijo: yo ya me cansé, supongo que se hartó de los cuestionamientos, se hartó de la presión social, en fin. Y recuerdo pues que que la prensa aplaudió a rabiar esta narrativa. Bueno, pues uno de los compromisos que había hecho López Obrador durante la campaña era develar, investigar a fondo todos los hechos ocurridos en Ayotzinapa, en la noche de Iguala. Y el informe que ha presentado Alejandro Encinas es un informe verdaderamente impresionante. Es un informe que tiene más de 500 páginas. Y que demuestra varias cosas que son muy serias. La primera es que la narrativa primera fue organizada a partir de testimonios sacados bajo tortura. Perdón, el problema es muy serio. Esto implica violaciones suplementarias a los derechos humanos, etcétera. Además, implica, entre otras cosas, que esos testimonios pues, pueden no ser confiables. El testimonio, es decir, la Comisión de la Verdad de Alejandro Encinas revela cosas que son verdaderamente preocupantes. La primera es que a los muchachos no los manejaron en bloque nunca, sino que los dividieron en grupos. Los dividieron en grupos, entre otras cosas, pues para ejecutarlos, ¿no? Eso es lo que plantea toda esta narrativa. Y esta narrativa, además, plantea cosas que son, pues, francamente muy fuertes. Plantea,
por ejemplo, que hubo un grupo de 5 muchachos, ¿no? Que de 6 muchachos, de 6 de los 3 normalistas, que fueron ejecutados días después, y fueron ejecutados por las órdenes de un coronel del ejército, el coronel José Rodríguez Pérez. Parece que él es el que ordena la ejecución de estos muchachos y la desaparición de estos últimos 6 normalistas, ¿no? Y que un año después, este mismo jefe militar fue ascendido por el gobierno de Peña Nieto al rango de general brigadier. Entonces, el tema es verdaderamente duro y toca fibras muy sensibles de la sociedad, pero toca también a instituciones que han sido, que son cruciales para el Estado mexicano, y en este caso pues toca por supuesto lo que es el ejército. Yo tengo claro que hay que entender que este es un problema que tiene que ver con agentes específicos del ejército. El que gentes del ejército hayan incurrido en actos de violación a los derechos humanos es algo, entre otras cosas, que el ejército tiene que señalar, y que además, en la medida en la que el ejército lo señale, pues el ejército también se está protegiendo y está demostrando cómo funciona, cómo van a salvar bien el crédito de su institución. Exactamente, claro, maestro querido. Perdón, vamos a ir un corte, pero es importantísimo lo que dice. Hay gente que dice que se vulnera al ejército. Al contrario, son instituciones y las conforman humanos. Estos no son ladrillos, son los humanos y son falibles. Y el que esto se reconozca y que se castigue o que se lleve a la consecuencia que tenga que ser, eso es lo que dignifica una institución. Vamos a un corte, regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgonmoneros, precisamente sobre un tema que pone sobre la mesa y que es muy importante. Es una oxigenación, digamos, hacia adentro de una institución muy respetable que es el ejército, que esta misma institución se vulneró de manera deliberada en gobiernos pasados. Precisamente hay intereses foráneos, ajenos a nuestra patria, a quienes les conviene que precisamente se vulneren las diferentes instituciones, y una muy fuerte ha sido la del ejército. Entonces, no es algo solamente de idea, y como se platicaba con el maestro Rafael Barajas y el maestro Rodolfo Sánchez Mena en el corte, con la maestra Ceci Tapia también. O sea, hay asuntos, y es una guerra híbrida, y hay asuntos infiltrados dentro de nuestra propia patria, precisamente, que están por detrás de los intereses de los que ya hablábamos con anterioridad, que tocó el maestro don Rodolfo. Adelante, maestro Rafael Barajas, lo seguimos escuchando. Sí, mire, no será la primera vez que el ejército se tope con el hecho de que uno de sus miembros hace cosas que son indebidas. Yo recuerdo perfectamente bien el caso del general Gutiérrez Rebollo, no sé si usted lo recuerda. El general Gutiérrez Rebollo, el Jesús Gutiérrez Rebollo, fue acusado de brindarle protección al cártel de Juárez, llamado Carrillo Fuentes. Obviamente hay versiones que dicen que Gutiérrez Rebollo era un hombre inocente, que él no estuvo en eso, pero yo recuerdo perfectamente que el caso de Gutiérrez Rebollo, el secretario de la Defensa, en aquel entonces Enrique Cervantes Aguirre, dio un discurso muy fuerte en el que decía que nadie puede estar por encima de la ley, y habló de que se le había perdido la confianza al general, y solicitó a las procuradurías de la República y de Justicia Militar que iniciaran las indagaciones correspondientes. Aquí lo que queda muy claro es que, pues lo que usted dice, doña Celeste, que de repente las actuaciones individuales no tienen por qué manchar a toda la institución. Es decir, por supuesto que plantean problemas muy serios, lo que tú quieras, pero es un hecho que
la búsqueda de la verdad obviamente es crucial y fundamental para resolver problemas de fondo. Y aquí hay una cosa que es muy delicada. Yo le estaba dando vueltas a este tema y es, bueno, ¿por qué resulta tan importante realmente saber qué es lo que ocurrió en el caso de Ayotzinapa? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es muy... Y me hago la pregunta porque de repente implica tocar instituciones que son delicadas, que es delicado tocarlas, ¿no? Como lo del ejército. Pero el tema de fondo es que, al final de cuentas, vivimos en la era neoliberal toda una serie de procesos enfermizos, una serie de situaciones muy complicadas que dañaron a mucha gente, pero que enfermaron también al grueso de la sociedad. Y una de las pocas fórmulas que existen para desenmarañar la enfermedad y para llegar para alcanzar la salud, digamos, es buscar la verdad. Solo la verdad es la que puede permitirnos el sanamiento pleno de procesos enfermos de nuestras vidas. Y lo mismo ocurre con la nación. Yo estoy convencido que los mismos procesos se dan a nivel nacional. Entonces, pues sí, yo sí creo que lo que está saliendo es muy duro, lo que está saliendo es terrible, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que es necesario hacer este ejercicio de búsqueda de la verdad. Y creo, además, que el proceso ya se inició. ¿Y eso qué implica? Implica que va a ser muy difícil cerrar. Y hay una cosa que hay que revisar cuando vemos todo el caso de Ayotzinapa, es ver todo lo que se echó a andar, toda la maquinaria que se echó a andar alrededor de este proceso. Porque no fue solamente la SGR, la PGR, no fue solamente el ejército lo que se echó a andar, lo que construyó esta supuestamente llamada verdad histórica, que es plenamente cuestionable, sino que también, aquí hay que decirlo, los medios y los periodistas jugaron un papel trascendente al apoyar de manera totalmente acrítica un informe que era perfectamente cuestionable. Yo aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, maestro. Yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos compartiera precisamente un comentario hecho en el corte. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Bueno, qué bueno que haya dado su versión de su verdad el subsecretario en China. Aquí esta es una apertura que nos conduce a nuevas explicaciones, a nuevas formas de entender la realidad y que nos lleven al momento actual donde viene un secretario de Estado a plantearse la aportación o todo el fentanilo que lleva a los Estados Unidos. A eso viene el señor Blinken. Pero el fentanilo surgió precisamente en esta época y en esta coyuntura con un embajador que trajo de Afganistán materiales biológicos, amapola, y se amplió la producción y ahí generó toda una circunstancia que está vinculada a la narcominería, al papel que juega la obtención y financiamiento de armas y de conflictos con estos recursos. Y en medio de ello, sin lugar a dudas, quedaron estos jóvenes atrapados en normales, ¿sí?, cuya función se quería desaparecer. Ahí, por ejemplo, se educó diferentes grupos de estudiantes insurgentes. No solo hay uno que recordar que es muy importante, que es Genaro, que era un joven muy importante y que finalmente cayó muerto. Pero vamos para adelante. Y la historia nos tiene que abrir, no cerrarse en un capítulo, nos tiene que dar luz para conocer la situación de Guerrero, la situación de Michoacán, de Oaxaca, y por qué todas estas áreas viven en condiciones de pobreza y por qué en sus territorios están bajo control y dominio de un ejército de ocupación. Tenemos que hablar de eso
lo hemos escrito en Voces del Periodista, ahí están los artículos, no es primera vez que lo hacemos, tenemos años de estar trabajando y complementándonos, sobre todo ir aportando al Estado mexicano, ¿sí?, todos estos conocimientos. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y muchísimas gracias, compi. 1570 comenta en el hilo del Twitter: el gobierno del presidente AMLO ya dio el primer paso de investigar al ejército implicado en el caso Ayotzinapa, aún falta mucho por saber. Gracias, compi querido, gracias a María Bajes, querida, gracias a José Córdoba, muchísimas gracias a quienes nos apoyan, precisamente Perla Tapatía, @Perla Tapatía, gracias Israel Quiñones, Israel Tour Digital, gracias a Dianita Segundo Tobar, @Jimboro, gracias @Ama Morán, gracias a Mari Gaba 7, muchísimas gracias a Joseph Alyose, muchísimas gracias, Musicons, Graciela Montemayor, gracias Ray León 1515, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. En nombre de Ceci Tapia y todos nosotros les agradecemos, sigan en estas frecuencias, aquí se escucha con libertad y de eso se trata, y pluralidad. Gracias, maestro Rafael Barajas, gracias, maestro don Rodolfo. A ustedes un abrazo, queridos amigos. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.